La otra cara. Héroe es la persona que realiza una acción abnegada en beneficio de una causa noble. El 30 de abril de 1982 a bordo de un helicóptero Bell Lone Ranger de la gloriosa Fuerza Aérea Guatemalteca destacado en la Brigada Militar Mariscal Gregorio Solares de Huehuetenango. Actualmente Quinta Brigada Militar, despegaron el piloto de la nave Teniente Julio Rubén Ruiz Godoy, amigo y compañero, el Teniente Coronel Julio Enrique Sánchez Amayoa, el Teniente Roberto Roderico Hernández. También compañero y amigo, el Subteniente José Vicente Arias Méndez, apreciado amigo con el que tuvimos varias experiencias operativas, los especialistas Héctor Mardoqueo Cuellar Reyes y Patricio Gilberto Martínez Rivas, y el soldado de tropa especializada Juan Antonio Burrión Agustín. A efectuar el pago del personal de los destacamentos militares de su jurisdicción, llevando con ellos al pagador del Departamento de Finanzas del Ejército Teniente Asimilado Luis Medardo Dionisio Méndez. Quienes conocemos la difícil topografía y climatología de la Sierra de los Cuchumatanes, cordillera no volcánica situada al oeste de Guatemala, que se extiende de oeste a este abarcando los departamentos de Huehuetenango, Quiché y parte de Alta Verapaz, siendo a la vez la cadena montañosa más alta de Guatemala y de toda Centroamérica, podemos entender por qué al finalizar la tarde de ese día el Chino Ruiz, como le decíamos con cariño, al encontrarse de repente con la visibilidad cerrada por el tiempo imperante y conociendo la difícil topografía del área, se vio obligado a descender en un lugar escabroso situado al norte del municipio de Chajul, el Quiché, extensión territorial en donde operaba el Frente Guerrillero Ho Chi Minh del autodenominado Ejército Guerrillero de los Pobres EGP. Conociendo las circunstancias tácticas, los oficiales al mando del Teniente Coronel Julio Sánchez Amayoa, hermano de otro gran oficial bajo cuyo mando tuve el honor de servir, el coronel Marco Antonio Sánchez Amayoa, quien murió años después de su retiro en prisión por sindicaciones espurias de los ONGeros izquierdistas y será motivo de otra nota especial en el tomo 9. Procedieron a asegurar la nave y a organizarse perimetralmente según sus circunstancias, para posibilitar una defensa efectiva cuando fueran atacados por los terroristas que operaban en la región, como era previsible. Entrada la noche detectaron movimientos facciosos en los alrededores de su posición y al recibir fuego enemigo contestaron con coraje entablando un combate que se prolongó toda la noche y lograron repeler repetidos intentos de los facinerosos para tomar su posición, y la nave por supuesto. Los constantes ataques y el fuego concentrado sobre el área lograron impactar al Chino Ruiz y al soldado Burrión Agustín, quienes fallecieron por la gravedad de sus heridas. Los terroristas, al ver que constantes llamados a que se rindieran los militares sitiados fueron vanos, y ante las primeras luces que anunciaban el amanecer y conscientes de que el lugar recibiría en poco tiempo el apoyo de naves aéreas de la FAG y refuerzos militares, optaron por retirarse llevando con ellos sus bajas sufridas en muertos y heridos. Una vez más tuvieron que lamentar que a pesar de su superioridad numérica y táctica como atacantes, como sucedió históricamente durante el enfrentamiento armado interno, jamás los terroristas lograron obtener la rendición de ningún soldado guatemalteco durante combate alguno. Posteriormente, el teniente Julio Rubén Ruiz Godoy y el soldado Juan Antonio Burrión Agustín fueron honrados con la condecoración Roble de Oro en situación póstuma por haber ofrendado su vida con honor y valentía ante el enemigo terrorista. Y el resto de los ocupantes de la nave fueron honrados con la condecoración Estrella de Bronce por haber luchado bajo las mismas circunstancias, dejando claro que los soldados guatemaltecos jamás se rinden en combate por difícil que sea la situación. A lo largo de la escritura de los hechos documentados en la serie nunca olvidemos a nuestros héroes. Recordé los discursos que pronunció Winston Churchill durante la parte más álgida de la Segunda Guerra Mundial elogiando a los pilotos ingleses tras su victoria en la batalla de Inglaterra contra la aviación nazi, afirmando nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Concluyendo quien escribe que también en el EAI de Guatemala cabe exactamente la misma frase, aunque lamentablemente la victoria de los soldados guatemaltecos no ha sido reconocida como merecen nuestros héroes caídos, nuestros heridos lisiados de guerra, y aún peor, se persigue en forma espuria por la vía judicial a nuestros combatientes por parte de las ONGs ligadas a la derrotada izquierda vividora de resarcimientos, marcadamente inconstitucionales. A continuación, a manera conocimiento para los jóvenes que desconocen nuestra historia reciente, resumo en esta segunda parte de la serie algunos de los miles de delitos de lesa humanidad o deberes contra la humanidad cometidos en la década de los años 70 por las organizaciones terroristas, exponiendo que el periodo comprendido de 1976 a 1980 representó la etapa de mayor auge para los marxistas locales, pues para ellos el significado de la palabra popular se concebía como masas.
Rolando Morán, comandante en jefe del EGP, en entrevista acordada con la periodista chilena Marta Arneker, dio a conocer el documento Un trabajo de masas para la guerra, marzo de 1982. Cuya intención era integrar al pueblo creando estructuras abiertas y clandestinas que utilizarían métodos violentos y no violentos. O sea, realizar agitación mediante estructuras abiertas y clandestinas. Como consecuencia de ello. 1. El 7 de octubre de 1977 secuestraron al empresario Jorge Raúl García Granados de Garay, quien estuvo retenido durante 104 días sometido a torturas. Fue liberado luego de pagar una fuerte suma de dinero y la publicación de varios campos pagados del EGP. 2. El 13 de diciembre de 1977 asesinaron al empresario Luis Canella Gutiérrez al intentar secuestrarlo, apareciendo su cadáver en Antigua Guatemala. 3. A finales de ese mes, en Pochuta, Chimaltenango, un grupo dirigido por Rolando Morán, secuestró al empresario Jaime Arimani. Su cautiverio duró un mes y fue liberado el 26 de enero de 1978 después de pagar su familia un rescate de $200,000 y la publicación de varios campos pagados del EGP. 4. Otra acción deleznable fue el asesinato junto a su conductor, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división David Cancinos Barrios. Acción cobarde y alevosa cometida el 10 de junio de 1979. 5. Además, con lujo de fuerza, el distinguido periodista Pedro Julio García. Uno de los propietarios del diario Prensa Libre fue secuestrado por la acción conjunta de terroristas del EGP y del PGT en su casa de habitación. 6. El 6 de febrero de 1980 fueron asesinados en la séptima avenida de la zona 4 frente a Linguat, el coronel Virgilio Villagrán Bracamonte y su asistente capitán Franz Bielman Bacar. De servicio ambos en el servicio de RRPP del ejército cuando se conducían desarmados luego de dar el pésame a los familiares de oficiales militares recién asesinados por los terroristas. Estas y miles de acciones que serán desplegadas en el tomo 9 Nunca olvidemos a nuestros héroes fueron efectuadas con premeditación, alevosía y uso desproporcionado de fuerza. El EGP funcionó mediante una jerarquía vertical y centralizada en cuya cúspide se encontraban sus órganos de dirección dependientes de la Dirección Nacional. Por lo tanto, nunca se realizaban sin la previa autorización de las más altas instancias. Su modus operandi denota una planificación perversa, dolosa y sanguinaria para causar terror en los territorios y regiones en que operaban y a nivel nacional. Sacando provecho económico a costa de ciudadanos inermes víctimas de una cadena de acontecimientos sangrientos, viles y alevosos que se desarrollaron durante varios años mediante una campaña terrorista inmisericorde. Por las circunstancias actuales ligadas a los grupos de izquierda progubernamentales es nuestro deber recordar a nuestra sociedad que al inicio de los años 80 en el frente urbano del EGP operaba clandestinamente Mario Solórzano Foppa, utilizando el seudónimo Pablo Duarte, y su misión era incrustarse como periodista en las actividades gubernamentales. Primero mediante el programa Estudio Abierto y luego desde el periódico Nuevo Diario. Tras años de utilizar la pantalla de periodista, Solórzano murió combatiendo en la ciudad capital en la casa de seguridad desde donde operaba. Sin embargo, toda la familia militaba en el EGP. Juan Pablo Solórzano Foppa también murió en combate en el altiplano de El Quiche en el frente guerrillero Ho Chi Minh, a donde llegó luego de ser miembro del grupo jesuita de la zona 5 junto con Gustavo Porras Castejón, S. Héctor, Ricardo Salvador Falla Sánchez, comandante Marcos, manipulador eterno de los jóvenes de la Universidad Rafael Landívar, además del también cura jesuita Fernando Hoyos Rodríguez, comandante Carlos. Y su hermana Silvia Solórzano Foppa, S., subcomandante Rita, fue pareja del comandante Camilo y ambos, padres del exsuperintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, adoctrinado en Cuba luego que huyeron tras la muerte en combate de su padre. Siendo Rita y Camilo responsables de cometer muchas masacres y asesinatos en el frente guerrillero Augusto César Sandino, ubicado en el altiplano central que abarca Chimaltenango, sur del Quiché, Sololá y Totonicapán. El frente guerrillero Ho Chi Minh fue el más antiguo e importante del EGP y operó inicialmente con el seudónimo de Viet Minh, abarcando los municipios de Chajul, Nevaj, Cotzal, Uspantán, Cunén, Chicamán y Zacapulas en el departamento de Quiché, y los municipios de Aguacatán y Chiantla, en el departamento de Huehuetenango. Fue rebautizado en agosto de 1975 en honor a Ho Chi Minh, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, que dirigió de la mano del general Von Nguyen Giap las exitosas luchas en contra de los ejércitos francés y estadounidense.
Es necesario explicar a mis lectores que a partir de 1976 el EGP tuvo un acelerado crecimiento organizativo facilitado por el intenso trabajo de adoctrinamiento realizado en las poblaciones. Ixiles por los curas marxistas Marcelino García en San Juan Cotzal, Manuel Antonio González en San Gaspar Chajul, y Javier Gurriarán en Santa María Nevaj. En 1977 toda la sierra fue recorrida por pequeñas patrullas penetradoras guerrilleras que fueron dejando células organizadas con el apoyo de los curas involucrados. Este trabajo se acentuó durante el año 1978 y la Dirección Nacional, DN, ordenó pasar a una etapa ofensiva mediante una campaña de asesinatos iniciando con la rápida ocupación de la cabecera de Nevaj en donde un grupo se dirigió hacia la casa del señor Enrique Brol Galicia propietario de la Finca San Francisco, quien fue conminado a entregarse so pena de asesinar a toda su familia. El señor Brol ante la amenaza se rindió sin oponer resistencia y luego de ser golpeado fue conducido fuera de su residencia y asesinado frente a sus familiares y vecinos. Iniciaba así una campaña de terror dirigida a hacerse con el poder local del área Ixil y otras regiones rurales guatemaltecas. Continuará.